días a todos. Para continuar con nuestro programa, es un verdadero placer presentar a nuestro primer ponente. Él es el doctor Félix Resillas Targa. El doctor Resillas cursó la carrera de Biología en la UNAM, su doctorado lo realizó en Bioquímica en la Universidad de París, realizó 2 estancias postdoctorales, una en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y la otra en los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Fue jefe del Departamento de Genética Molecular y director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Ha graduado 9 estudiantes de licenciatura, 15 de maestría y 20 de doctorado. Ha publicado más de 125 artículos internacionales y tiene más de 7,080 citas a sus trabajos. Es miembro, también resalta que ha publicado 12 capítulos en libros nacionales y 12 capítulos internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, PRIDE. Su principal área de investigación es la regulación diferencial de la transcripción, la estructura de la cromatina y la regulación epigenética. Hoy nos va a compartir una charla titulada Epigenética, nuevos horizontes más allá de la genética. Así que sin más preámbulo, démosle una cálida bienvenida, por favor, con un aplauso. Sí, gracias. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Antes que nada, evidentemente, quisiera agradecerle a los organizadores de este evento, a MinSAE, pero sobre todo a la doctora Pilar Eguía por la invitación. Para mí es un honor compartirles un poco de los conocimientos generales sobre un área de investigación que pareciera o pudiéramos pensar que es novedosa, pero lleva muchos años. Y les voy a explicar por qué, pero que sobre todo tiene vínculos con la clínica. Pero quiero adelantarles que, por un lado, no soy médico, lo cual yo siempre quise ser médico detrás pero nunca lo logré. Pero mucho de lo que voy a platicarles lo voy a estar vinculando con procesos, en particular, con frecuencia algunos de ellos, procesos tumorales. Entonces, decidí, y lo platicamos con la doctora Eguía, hacer un viaje bastante sistemático sobre qué es la epigenética. Y van a ustedes a darse cuenta que es mucho más de lo que ustedes imaginaban. Estoy convencido de ello. Y al final les voy a dar unas cuantas, si es que me da tiempo, unas cuantas figuras relacionadas con 2 de las publicaciones más recientes de nuestro grupo de investigación. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Entonces, para empezar, quisiera recordarles algo que es muy obvio, pero de pronto, en aquel entonces, no era tan obvio. ¿A qué me refiero? En aquel entonces, estamos hablando del 2001, cuando Francis Collins y Craig Venter fueron a la Casa Blanca a presentar el primer borrador de la secuencia del genoma humano. Dicho de paso, ese borrador estaba entre un 60 y un 70% acabado, o sea, faltaba por lo menos al menos un 30%, y eso lo retomaré más adelante. Pero lo que pasó es que se dieron cuenta rápidamente que era interesante tener la secuencia de los genes y estimar cuántos genes son, y en realidad son menos que esto. Aparentemente estamos alrededor de 22,000 genes en el genoma humano. Pero lo que se dieron cuenta es que de pronto dijeron, y todo esto son las secuencias intergénicas, famosas, y además históricamente, cuando los investigadores no sabíamos de qué era, pues le dábamos un nombre absurdo. Por ejemplo, DNA basura, ¿no? Y ese DNA basura es extremadamente importante. Entonces, cuando empezaron a analizar con cuidado las secuencias, se dieron cuenta que solo el 1.5%, el 2% del genoma es codificante. Es decir, solo 2% es la parte que genera una proteína.
Y todo lo demás son secuencias que conocemos como secuencias intergénicas. Y dentro de esas secuencias intergénicas tenemos un 25% de secuencias intrónicas, que como digo en clase, usualmente decíamos, úsese y tírese, ¿no? En el proceso de procesamiento o de splicing. Pero hoy en día sabemos que dentro de estas secuencias, que son secuencias que no codifican estrictamente, hay genes y hay elementos regulatorios. Por ejemplo, los ejemplos más claros son RNAs no codificantes. Es uno de ellos, y hablaré de ello más adelante. Y algo que es muy sorprendente y que se le otorgó también un nombre bastante poco favorable, es todo el resto del genoma prácticamente son secuencias repetidas o secuencias que conocemos como secuencias transponibles. Estas secuencias se definieron como secuencias parásito. Y otra vez se definieron como secuencias parásito porque no sabíamos qué era, ¿no? Entonces, nos vamos a ir adentrando en todos estos detalles porque la epigenética implica también entender el contexto global del genoma. No solo la parte codificante, sino sobre todo las regiones intergénicas e incluso las intrónicas, ¿sí? Entonces, todo eso es bien relevante. Ahora, otro aspecto importante es, nosotros para los diferentes tipos de células tenemos exactamente el mismo genoma para un individuo. Entonces, tenemos diferentes tipos celulares, linajes celulares, con el mismo genoma. ¿Pero por qué podemos tener esta variabilidad? Pues por la interdependencia, y esta flecha es súper importante, es la interdependencia entre la información genética y la información epigenética. Y en un momento les definiré qué es epigenética. Pero es el contexto en el cual ese genoma se encuentra. Entonces, tenemos que tener información genética, pero el contexto en el cual se encuentra el genoma, es decir, el ADN, modula y permite una toma de decisiones muy vasta y tener hasta más de 200 tipos celulares distintos. A partir de eso, empezamos a entender con los años que el genoma pues, no está desnudo al interior del núcleo, sino que está organizado de forma muy precisa. Durante muchas décadas pensábamos que el genoma era un plato de espagueti desorganizado. Para empezar, ese genoma está altamente estructurado y organizado. E incluso, lo veremos más adelante, distribuido topológicamente al interior del núcleo, es decir, tridimensionalmente, y cada cromosoma, cada área de color representa un cromosoma en esta figura, cada cromosoma ocupa un espacio finito en el contexto tridimensional de un núcleo de una célula. Y desde tipo celular a tipo celular, esta organización tridimensional varía, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, la unidad básica de compactación del genoma es toda una serie de proteínas que aquí les muestro, que son las histonas. Estas histonas son proteínas muy pequeñas que forman un octámero, un par de histona H3, H4 y otro par H2A y H2B que se muestran aquí. Son 8 proteínas que forman al nucleosoma y es la unidad básica de compactación del genoma al cual se le asocia 147 pares de bases. Es decir, que al genoma se le tiene que ver no solo como el DNA desnudo, pero sino como un contexto muy complejo de interacciones proteína-DNA. Y como decía mi asesor Gary Felsenfeld, el DNA prácticamente en pocos lugares del genoma está totalmente desprovisto de nucleosomas. Y en un momento les hablaré más de este aspecto. Ahora, hay dos grandes tipos de genoma o de cromatina. En realidad, el conjunto de proteínas DNA nucleosomas se le conoce como cromatina. Y en el genoma hay dos grandes tipos, la heterocromatina y la eucromatina. Pero fíjense, esto es una microscopía electrónica de los años 60 del grupo de Van Holt, donde vemos DNA, esta es una tinción para ácidos nucleicos, donde hay una parte menos electrodensa y zonas más electrodensas. Hoy en día, en esos años no se sabía interpretar bien esta figura. Es un núcleo en interfase, donde hay transcripción. La mayor parte de la cromatina compacta, que es la heterocromatina, está adosada a la envoltura nuclear, excepto, como vemos aquí, en los poros nucleares.
Y eso tiene una razón de ser que les platicaré más adelante. Es decir, esta imagen refleja lo que décadas después se demostró experimentalmente. Dicho de otra forma, hay zonas de cromatina laxa que están más hacia el centro del núcleo y cromatina compacta hacia la parte de la envoltura. Y otros sitios también. Esto, sorprendentemente para algunos de ustedes, tiene que ver incluso con diferenciación celular. Vamos a hablar de eso en un momento. Aquí quisiera hacer un reconocimiento público. Gary Felsenfeld fue mi tutor de postdoc y falleció hace un año. Y créanme o no, lo extraño mucho porque fue mi gran tutor, o sea, mi gran tutor de vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a veces venía a platicar conmigo a mi bench, ¿no? A mi mesa de trabajo, y era el día más feliz de la semana cuando platicábamos ciencia. Él era el ícono viviente hasta hace un año y cachito de la cromatina en el mundo. Y Mark Grudin fue un colaborador nuestro, donde dos estudiantes del laboratorio fueron a hacer postdocs en su laboratorio, y ellos dos fueron invitados por la revista Nature en 2003 a escribir un artículo que se llamaba Controlling the Double Helix, es decir, controlando la doble hélice. Y era una review pequeña sobre la estructura de la cromatina. Este esquema está tomado de esta review y lo que muestra es que esta es la unidad mínima de compactación del genoma, donde está el nucleosoma, 147 pares de bases, 40 a 60 nucleótidos de región internucleosomal, y después viene con una quinta histona que ayuda a formar esta estructura, el solenoide o fibra de 30 nanómetros, y después estructuras de cientos e incluso megabases a nivel de solenoide. Aquí no se ve claramente, pareciera que fueran collar de perlas o 10 nanómetros, pero no, estos son solenoides. Y de esta forma se van organizando cada vez más, hasta llegar al nivel más elevado de compactación del genoma, que es el cromosoma metafásico. Entonces aquí les invito a reflexionar un aspecto. El organizar el genoma en cromatina tiene una finalidad, contener una cantidad enorme de genoma al interior del núcleo. Pero va más allá, es incluso la vida misma. ¿Por qué digo la vida misma? Estos mecanismos moleculares permiten generar un cromosoma metafásico, que es vital para la división celular y la segregación de la información genética de célula a célula. Y eso depende de muchos mecanismos epigenéticos que veremos más adelante. Ahora, desde el punto de vista transcripcional, en clase hago la broma y juré que no la iba a hacer, pero ya... En el kinder la maestra nos decía que un gen era una rayita y una flechita y llegaba una pelotita y se activaba la transcripción. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Entonces yo siempre digo que la maestra de kinder fue muy tolerante y muy considerada con nosotros porque no nos quería traumatizar tan pequeños. Pero ahora que ya maduramos, el contexto real donde ocurren estos procesos transcripcionales es este. Ni siquiera es la fibra de 10 nanómetros, es el solenoide, es esta estructura tan compacta y compleja. Y entonces, cuando necesitamos expresar un gen en tiempo y en espacio, tenemos que hacer esto, es decir, formar un dominio transcripcionalmente activo. Además, imagínense, yo a veces me imagino el genoma como una cuerda de barco. Si ustedes ven la cuerda de barco a lo largo, pues es igualita. Pero en un momento dado y en un lugar dado, ahí hay un gen o grupos de genes que tienen que ser transcritos y que están en una estructura tan compacta que no pueden ser transcritos. Tienen que relajarse esa estructura, pero saber dónde se va a relajar. Y eso implica un montón de señales muy sofisticadas, de las cuales les voy a hablar. Entonces, formar un dominio transcripcionalmente activo no implica transcripción, es solo dictar la zona en donde va a haber transcripción. Y cuando pongo una flechita aquí, esto no implica que un dominio implica un gen, pueden ser muchos genes. Y ahora añadimos otra complejidad. Esto no es lineal, es tridimensional. Y esa tridimensionalidad no se forma al azar, es regulada también. La otra, desde la perspectiva de cromatina, es igualmente importante pensar en abrir que cerrar.
Y ya lo mostramos en la figura de heterocromatina. Eso es cerrado, es heterocromatina compacta. Eucromatina es cromatina relajada, donde tenemos la posibilidad de tener transcripción y otros procesos, como reparación o recombinación. Entonces, esto es vital. Ahora, ¿cómo ocurren estos procesos? Resulta que traten de imaginarse la cromatina como un resorte. Yo extiendo el resorte y paso del estado de solenoide o fibra de 30 nanómetros a la fibra de 10 nanómetros. Primer punto. Si es un resorte, la tendencia siempre va a ser a regresar. Y eso es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque la estabilidad del genoma depende de que la gran mayoría del genoma se encuentre en este estado. Si relajamos demasiado el genoma, empiezan a haber inestabilidades cromosómicas, características de muchas células, en particular tumorales, ¿no? Segundo aspecto, sorprendente, la transcripción ocurre en presencia de los nucleosomas. Entonces la polimerasa tiene que ir con toda una maquinaria que le va ayudando. Yo siempre me imagino estos nucleosomas a nivel de fibra de 10 nanómetros como topes de la Ciudad de México, ¿no? Entonces la polimerasa tiene que lidiar con los topes. Pero tiene alguien que modifica un poco el tope, ¿no? Para que pase mejor la polimerasa. Pero eso implica también el grado de procesividad de la enzima, de la polimerasa. Entonces, todo eso está tomado en cuenta. Es decir, muchos de nosotros pensábamos que la transcripción era en un templado pues desnudo, que es el DNA desnudo. No, la transcripción ocurre en presencia de todos estos componentes. Y la tendencia siempre va a ser a regresar. Ahora, el otro punto. Yo veo esto parejito, pero tengo que empezar a transcribir de aquí a acá. ¿Cómo lo sé? Si tengo una estructura muy homogénea, muy parecida. Vean la microscopía. ¿Ustedes ven dónde está el gen que se tiene que transcribir? Entonces, la naturaleza ideó una estrategia bien, a mí me parece brillante. Los famosos factores transcripcionales pioneros. Son factores transcripcionales que pueden reconocer el DNA a pesar de estar en esta estructura. Fíjense, usualmente en clase hago que los estudiantes hagan el cálculo. Acuérdense, estos son 147 pares de bases. Pongamos 150. Esta parte, que sí puede estar expuesta a pesar de todo, abarca alrededor de 30 nucleótidos. En 30 nucleótidos puede unirse uno o dos factores transcripcionales. Un binding site, un sitio de unión a un factor transcripcional promedio, digamos, ¿qué será, Francisco? 8 o 12 nucleótidos, más o menos. Sí pueden unirse ahí. Entonces, el factor pionero reconoce ese sitio, marca ese sitio y dice 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros. Y llama a una serie de cuates que le van a ayudar a ¿qué? A hacer esta transición, a abrir la cromatina o a cerrarla. Por eso es súper importante esta flecha, abrir o cerrar, son equivalentemente importantes. Entonces, los factores pioneros son imprescindibles. Entonces, yo tenía un problema conceptual, porque decía, ¿a poco la cromatina se organiza tan perfectamente para que pongas aquí 8 nucleótidos siempre? Difícil de creer, ¿no? O sea, porque hay tanto genoma que es muy difícil. ¿Cómo lo resolvió la naturaleza? Van a decir, pues obvio. Pues sí, después yo dije obvio, pero no se me ocurrió. Generaron múltiples sitios para reconocimiento de ese mismo factor. Entonces, por probabilidad, alguno de ellos va a estar expuesto. Entonces, si ustedes están en un promotor que se tiene que abrir, en esa zona va a haber varios sitios para el factor de unión, de la secuencia de unión al factor pionero, para que no pase de largo y sí se puede reconocer. Y entonces, abrir la cromatina. Ahora, esto de abrir la cromatina no es mágico, y van a ver que es extremadamente complejo. Entonces, con esto, y definiendo lo que es la cromatina, permito compartir con ustedes la definición de epigenética, que tiene dos conceptos. Uno, son cambios heredables en la expresión génica que ocurren sin que se modifique la secuencia del ADN. Y cuando hablamos de cambios heredables, estamos hablando de cambios, como decía Adrian Bird, post-mitóticos, es decir,
no son cambios heredables en términos genéticos de padres a hijos, son cambios heredables de división celular en división celular, post-mitosis. Entonces, la célula se tiene que acordar, en cierta forma, su identidad. Y eso es parte de esta definición, con una excepción clara. ¿Cuál es? El sistema nervioso, donde no hay división celular, como en otros tipos de linajes celulares. Y la otra es que no hay cambios en la secuencia del DNA. Entonces, esto nos llevó a definir el concepto de epigenética que por primera vez propuso Conrad Worthington en 1942 y planteó el famoso epigenetic landscape, que esto es muy importante y desde el punto de vista incluso clínico es importante porque algunos de ustedes ya dedujeron qué es esta pelotita. Esta pelotita es una célula troncal, que puede ser una célula troncal totipotencial o embrionaria. ¿Y qué pasa? Esa célula troncal, a partir de una cantidad enorme de diferentes tipos de señales, va tomando decisiones y caminos distintos. Y que al final del camino acabamos en una línea celular terminalmente diferenciada, con una identidad y una funcionalidad bien definida. Si modernizamos este esquema, lo veríamos así. Tenemos una célula pluripotente, tendríamos en las intersecciones lo que consideramos como precursores de diferentes linajes y al final las líneas terminalmente diferenciadas. Y esto que ustedes no ven acá, estos serían factores transcripcionales pioneros y son redes de transcripción, es decir, parte de todas estas decisiones, conste que dije parte, de todas estas decisiones se da por una expresión diferencial de genes, de forma muy regulada y en respuesta a muchas señales hormonales, contacto célula-célula, orientación, polaridad de la célula, etcétera, etcétera. Ahora, esto no es suficiente, porque tenemos que pensar que todo esto está en el contexto de la cromatina. Entonces, con base a esto, hace unos años propuse este esquema que trata de integrar mucha de esta información. Y lo fundamental de esta figura es la flecha central. Esto quiere decir interdependencia. Nosotros no podemos pensar en procesos genéticos sin pensar en procesos epigenéticos. Y los procesos epigenéticos no pueden darse sin la información genética. La demostración se los di con el factor pionero. El factor pionero está leyendo información genética. Y él va con interacciones proteína-proteína a reclutar a todos los remodeladores de la cromatina. Entonces, si pensamos en defectos genéticos, pensamos en mutaciones, amplificaciones, translocaciones, amplificaciones, polimorfismos, todo eso. Pero si pensamos en epigenética, bueno, y además la información genética per se, pero si pensamos en epigenética, fíjense, todos estos procesos. Yo me he dado cuenta que muchos colegas de pronto asocian epigenética con metilación del DNA. Aquí les estoy poniendo 6 procesos e incluso añadí otro, elementos transponibles o secuencias repetidas. Y esto no lo encuentran en muchos lugares porque esta es un añadido mío y van a ver por qué. Entonces, casi todos estos procesos, que son los procesos epigenéticos, funcionan a partir de modificar las histonas, modificar el nucleosoma. Entonces, modificar esas interacciones DNA-nucleosomas y compactar o relajar la cromatina. El sistema al final del camino es relativamente sencillo, es 1, 0, abierto, cerrado, compacto, cerrado, ¿no? Pero todo gira alrededor de las histonas, y ahorita lo veremos, metilación del DNA, que es sinónimo de cromatina cerrada, complejos ATP dependientes, los complejos represores policomitítórax. Estoy seguro que la gran mayoría de la audiencia no sabe quién es policomitítórax, y como digo en clase, qué bueno, porque les voy a platicar esto, y hoy van a aprender algo nuevo, ¿no? Para que lo platiquen en la comida del sábado, en la familia, ¿no? La abuelita le cuenten, que conocía Policom, ¿no? RNAs no codificantes, que es un campo muy antiguo, pero que tomó un auge con la secuenciación masiva. La dinámica nuclear, ya platicamos un poquito de eso, y esto que es muy novedoso, los elementos transponibles o las secuencias repetidas, y veremos por qué. Y todo esto no solo funciona en cáncer, funciona en muchísimas, y casi me atrevería,
a decirles en casi la mayoría de las patologías. Por ejemplo, hoy en día todos estos procesos están cada vez más estudiados en aspectos cognitivos, por ejemplo. Y no digamos en leucemias, por ejemplo, también. De algo hablaré de ello. Pero hay transcripción, impronta genómica, la biología propia de las células troncales, las células, la diferenciación celular, reparación y muchos otros procesos. Entonces, entrando en materia, trataré de dar una visión rápida de todos estos procesos. Una de ellas este es Gary, y pongo esta diapo porque Gary se emocionó muchísimo cuando se publicó este artículo. Yo estaba en el laboratorio en ese momento, y Gary nos hizo una fotocopia en color a cada uno de los miembros del lab que yo tengo todavía en mi oficina, porque tardaron 30 años en hacer el cristal a una resolución de 2.8 Armstrong de la estructura del nucleosoma asociada al DNA. Por eso se sabe precisamente que son 147 pares de bases que se asocian al nucleosoma. Ahora, el nucleosoma, y esto no lo pudieron cristalizar, tiene extremos aminoterminales que son como brazos que sobresalen del nucleosoma y permiten tener una cromatina compacta o más relajada. Y eso implica que todos estos sitios, sobre todo los que están numerados, son residuos de lisinas. Y esos residuos de lisinas pueden ser modificados post-traduccionalmente por varios mecanismos. Ahora, Thomas Genowine, Danny Reinberg y David Alice, que también falleció no hace poco, propusieron dos grandes modelos. Primero, David Alice propuso que las modificaciones representan un código de histonas, que es muy difícil de interpretar y conocer. Yo sé que hasta 3 modificaciones pueden ser analizadas, incluso con espectrofotometría de masas, pero más que esas no. Y cuando pensamos que un nucleosoma está formado por 8 histonas y el genoma está formado por millones de nucleosomas, es difícil entender todos estos procesos. Pero ellos propusieron que deben haber un proceso de escritura, lectura e interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Alguien debe escribir la marca, la modificación, es decir, una enzima escribe la modificación sobre los extremos aminoterminales. Alguien la lee, que son los readers, y alguien interpreta, es decir, qué es el output, qué es la función asignada. Digamos, si lo simplificamos, podría ser una cromatina cerrada o una cromatina abierta. Pero dar esa señal, y dar esa señal en zonas determinadas del genoma, no aleatoriamente, y de forma regulada. La otra que propusieron es que ellos visualizaron, con base a este concepto, que los cromosomas eran como un código de barras, donde era una combinación de represión y activación. Y lo que es relevante en este caso es esta flecha. Uno de los aspectos que tiene y que nos tiene emocionados desde el punto de vista clínico, si quieren verlo así, es que la gran mayoría de los procesos y modificaciones traduccionales son reversibles. Tenemos acetilación, desacetilación, metilación, desmetilación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el genoma no es algo continuo y cada barra tiene un significado. Y cada barra representaría una combinatoria de modificaciones de histonas. Ya se están dando cuenta que el DNA solito no es suficiente y lo complejo que es el sistema. Y que cuando hablamos de procesos tumorales tenemos que conectar los dos eventos y ligarlos. Ahora, este es, como digo en clase, esto es para asustarnos. Estos son los extremos aminoterminales con los residuos. Si ven, muchas de las cajitas son lisinas. Y cada lisina tiene una posición muy específica. Y vean la cantidad de enzimas. Estos son los writers, los que escriben y que depositan las diferentes marcas. Incluso ubiquitin ligasas, fosfatasas, acetilasas, metilasas, entre otras. Al rato les voy a hablar de protonilación, de lactilación, o sea, unas cosas increíbles. Ahora, todo esto tiene un juego de ir y venir, abrir y cerrar, ¿no? Como hay metilasas, hay desmetilasas. Después, esto nos lleva a que el genoma, por lo menos lo tenemos que entender. De forma general les dije que había heterocromatina, cromatina cerrada y eucromatina. Ahora vamos al siguiente nivel, basados en ¿qué? En el hecho de que hay como por lo menos 3 tipos de cromatina. Cromatina que es abierta, que implica, esta banderita implica una combinatoria de modificaciones que relaja la estructura de la cromatina.
Pero además, por si fuera poco, cada histona tiene una variante de histonas. Entonces podemos hacer códigos de nucleosomas con variantes de histonas y modificaciones. Entonces, la banderita verde implicaría una zona en el genoma de cromatina abierta. La banderita roja sería una zona de cromatina cerrada, pero aquí sería heterocromatina constitutiva. ¿Por qué? Porque la anaranjada es una zona de heterocromatina cerrada, pero que puede abrirse. Por eso le llaman heterocromatina facultativa. Por ejemplo, un ejemplo clásico, tenemos una herida, desencadenamos un proceso inflamatorio. Los genes proinflamatorios, ¿cómo están en nuestro genoma si no tenemos la herida? Pues silenciados, están silenciados. Pero pueden revertirse con base a señales que vienen de cascadas de transducción de señales muy complejas para activar genes que estaban reprimidos a partir de un estímulo. Lo mismo ocurre en el sistema nervioso, a partir de muchos estímulos cognitivos. Entonces, este código de barras, imagínenselo como una combinatoria de 3 tipos de cromatina. Cromatina con señales abierta, cromatina cerrada definitivamente, y cromatina cerrada que puede revertirse a cromatina abierta. Ahora, todo esto es las modificaciones que sufren las histonas. Pero aquí, por ejemplo, tenemos la metilación del DNA. Y la metilación del DNA, y Francisco va a estar de acuerdo conmigo, siempre es la mala de la historia, ¿no? Y no es cierto, porque la metilación participa en la impronta genómica, es decir, en definir qué alelo de la expresión monoalélica de un locus improntado se expresa o no se expresa. En la formación de heterocromatina, vamos a ver, muchas de las secuencias repetidas se metilan para mantenerse en un estado muy compacto. O sea, metilación del DNA, recuerden, es sinónimo de cromatina cerrada. Inactivación del cromosoma X, por ejemplo. Y procesos de diferenciación, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, la metilación es la incorporación de un grupo metilo en la posición 5 del anillo de la citosina, siempre y cuando esté al lado de una G, una guanina. Hay enzimas que escriben, las enzimas que escriben son las metiltransferasas de DNA, y insisto, de DNA, porque al rato ya les hablé, hay metiltransferasas de histonas. O sea, unos metilan péptidos histonas y metila DNA en las dinucleótidos CG. Y hay proteínas que le llaman metil CpG binding proteins, que son proteínas que reconocen el DNA metilado. Y para ello, en realidad hay 2 grandes familias, la de mantenimiento y la de metilación de nuevo. Y esto es bien importante, porque la de mantenimiento, ¿dónde creen que actúa? Actúa en la horquilla de replicación, justamente. Porque va a leer los patrones de la cadena madre para transcribirla a la cadena naciente, a la cadena hija. Y esa es parte de la memoria epigenética. Transcribir los patrones de metilación de una célula madre a la célula hija. Pero, post-fecundación, vamos a ver al momento, hay un borrado masivo de metilación, y entonces entran las metilasas de novo y establecen los patrones cada vez que hay un proceso post-fecundativo. No voy a entrar en detalle, me voy rápido, pero aquí son muchos de los mecanismos por los cuales la metilación silencia la expresión de genes, y estos son parte, cuando digo 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros, me refiero a este tipo de esquemas. Este factor, que en este caso no es un factor pionero, pero reconoce el DNA metilado, es una metil CpG binding protein, recluta por interacciones proteína-proteína. Yo nomás quiero que se imaginen el grado de complejidad de esto. Por un lado tenemos un factor transcripcional que debe reconocer una secuencia particular, pero además después tener una estructura tridimensional que permite el docking, ¿no? El reconocimiento tridimensional, y reclutar, ahora sí, a los remodeladores de la cromatina, que en este caso son desacetilasas histonas, quitan grupos acetilo y compactan la cromatina. Y hay diferentes tipos, ¿no? Ahora bien, algo que es importante, y esto es fundamental, y hay gente en el campo que de pronto no contempla este aspecto. Postfecundación, esta es una gráfica de porcentaje de DNA metilado, etapas tempranas del desarrollo.
Y esto es algo fundamental. Fíjense, ¿qué ocurre? Hay un borrado masivo de metilación, posfecundación. ¿Qué quiere decir? Que estamos borrando los patrones de metilación que pudieran venir de la madre o del padre. Es un reseteo, un resetting del sistema. Porque uno puede, en nuestra vida, hombre, podemos adquirir muchos cambios epigenéticos que no queremos que se segreguen ahora sí a nuestros hijos, porque serían riesgosos incluso para la especie como tal, o para las especies. Entonces, el sistema en realidad tiene un doble sistema de reseteo, bueno, no voy a entrar en detalles, pero aquí se borra mucho de lo que viene de los patrones y se restablecen. Por ejemplo, aquí es donde actúa, justo en las troncales embrionarias, en la masa interna del blastocisto, es donde actúan las metilasas de novo. Y se restablecen los patrones para permitir el desarrollo de los 3 grandes ejes tisulares, mesodermo, endodermo y ectodermo, a partir de una gran cantidad de señales, ¿no? Ahora, lo que también es interesante saber es que durante el proceso de diferenciación hay etapas intermedias, ¿no?, a partir de los precursores, y que esto también incluso tiene que ver con la estructura y la organización tridimensional del genoma. Sabemos que el núcleo de una célula troncal es generalizadamente más grande y su cromatina está generalizadamente más laxa para tomar muchas decisiones. Y mientras va avanzando en el proceso de diferenciación, las bolitas negras implican cromatina cerrada, se va cerrando y organizando ese genoma para permitir solo la expresión de los genes del linaje particular. Eso quiere decir que parte de los mecanismos de silenciar los genes que yo no necesito, si yo no soy una neurona, mis genes neuronales tienen que estar silenciados. Y si soy un hepatocito, pues los genes hepáticos son los que van a estar en estas zonas. Entonces, hay un juego de silenciamiento de todo lo que no necesito. Y recuerden la relación ahora entre genética y epigenética, por eso es tan estrecha. Ahora, por muchos años se pensaba que no había desmetilación del ADN, pues resulta que sí la hay. Y no voy a entrar en detalles, pero es una cascada enzimática que nos hace pasar de la citosina metilada a una citosina no metilada. ¿Y qué creen? La desmetilación del ADN en el sistema nervioso es donde es más activa, justamente donde no hay división celular. ¿Por qué? Porque a partir de muchos estímulos se puede revertir el silenciamiento por metilación del DNA, cosa que no se pensaba que ocurría. Entonces, esto es muy relevante, porque otra vez podemos manipular los niveles de metilación en cierto momento, a favor o en contra de lo que deseamos. Ahora, policomitritórax. Policomitritórax fueron descubiertos como reguladores de los genes homeóticos en Drosophila, en la mosca de la fruta. Y son complejos represores. Algo que se me había olvidado. ¿Se acuerdan todos los procesos epigenéticos? Pues resulta que todos esos procesos dependen de reacciones enzimáticas. Y ninguno de estos complejos sabe dónde actuar en el genoma. Por eso digo que siempre hay que reclutarlos. Entonces, todo esto implica que hay que reclutar estos complejos. Entonces, Polycom es un complejo represor, Tritórax es un complejo activador, a través de modificar histonas otra vez. Y algo que es muy importante es que en las células troncales se descubrió, en la era de las secuenciaciones masivas, que hay una cromatina bivalente. ¿Qué quiere decir bivalente? Que tiene marcas de cromatina abierta y marcas de cromatina cerrada. Y estos genes, que no son todos los genes de la célula troncal, son genes que tienen que ver con ¿qué? Con diferenciación celular. Es decir, y además la polimerasa está posicionada, pero no está activa. ¿Qué quiere decir? Que estos genes que van a tomar decisiones de volverme una neurona o un hepatocito, están en sus marcas, están listos para salir. Y rápidamente reaccionan a través de muchos estímulos para abrir o cerrar la cromatina. Entonces, en conjunto y esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho, en el sentido de que, vean, en una célula troncal vamos a tener genes activos transcripcionalmente, que son los genes de pluripotencia, como NANO, XOX, KLF4.
Tenemos los bivalentes que van a dar origen a diferentes linajes celulares. Y tenemos los que son apagados porque estos van a ser necesarios ya en etapas más avanzadas de la diferenciación. Entonces, gradualmente vamos ganando metilación del ADN para cerrar todo aquello que no es necesario y vamos tomando la decisión de cerrar o abrir. Y al final del camino, los genes de pluripotencia no los necesitamos y rápidamente no los necesitamos. Los bivalentes de ciertos linajes ya tomamos decisión de irnos por otro camino, entonces no los necesito. Y los únicos que están abiertos son aquellos del linaje particular. Entonces, la diferenciación celular es, como les había dicho, patrones de expresión de genes, pero también patrones de cerrar sobre todo cromatina, que no necesito, y permitir la que es necesaria para ese linaje que se exprese. Los complejos ATP dependientes son complejos muy complejos. Otra vez, ninguno de estos puede saber dónde actuar, entonces hay que reclutarlos. Y estos complejos son impresionantes. Lo que hacen es mover, deslizar, sacar parcialmente un nucleosoma. Es como si fueran unas pincitas que empujan, deslizan, giran, deslocalizan a los nucleosomas. Es increíble. Yo creo que algunos de ustedes no me van a creer, pero así es. Y todo esto, además, necesita energía, necesita ATP. Ahora, lo que es bien importante es que los complejos ATP dependientes son súper importantes en muchas patologías. Simplemente, mutación sembrama, que es el ATPasa del complejo SWI/SNF, se ha visto presente en muchas patologías y en cáncer pediátrico, como los rhabdomyosarcomas, por ejemplo. Pero esta diapo las puse porque vean todos los componentes que pueden interaccionar con este complejo de ATP dependiente de remodelaje. Están componentes del HPV, retinoblastoma, P53, FOS y JUN, el represor, receptores nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, este es todo un campo que es muy complejo de trabajar porque estos complejos son multipeptídicos, entonces es muy difícil trabajar con ellos. Otro proceso, los RNAs largos no codificantes. Este es un campo nuevo. O sea, y es una historia extremadamente compleja. O sea, el paisaje que uno imaginaba de un gen, intrones de exones, y otro gen, intrones de exones, olvídenlo. El paisaje genómico hoy en día es extremadamente complejo, porque hay genes que van en un sentido, unos que son bidireccionales, otros que son intrónicos, otros intergénicos, etc. Y con muchas funciones. Y las que son las funciones nucleares son básicamente funciones asociadas a la cromatina. Es importante señalar que los RNAs largos no codificantes no solo trabajan a partir de procesos epigenéticos, hay muchos otros, como el splicing o la traducción de proteínas. Y vean, los RNAs pueden capturar, titular componentes o complejos, o al contrario, asociar o reclutar a otros y después guiarlos hacia las regiones adecuadas. Por ejemplo, este mecanismo lo utiliza cada vez más Polycom, por ejemplo. O incluso ayudar a hacer interacciones a distancia, es decir, asas de cromatina. Nosotros definimos, por ejemplo, un factor que trabajamos en el laboratorio que se llama CTCF, definimos el dominio de interacción con RNA y estamos tratando de demostrar que esto ocurre y que esto se regula por fosforilación además. Y esto tiene muchas vertientes y muchos efectos en muchos lugares, en muchos procesos. Y un ejemplo claro de un RNA largo no codificante es HOTER, que recluta a los miembros de Polycom, que son los complejos represores. Esto lo que se vio es que en células tumorales, que en particular son líneas de células de cáncer de mama, en particular la MDA, que es el estadio más metastásico de este tipo celular, hay una sobreexpresión de HOTER. El HOTER incorporado a ratones genera en una alta proporción, 15 ratones, 12 generan tumores en los pulmones, y se sabe que lo que ocurre es que la desregulación de HOTER hace que el complejo represor se vaya a 800 y pico de lugares de forma anómala. Y la sobreexpresión de HOTER, que es ese RNA no codificante largo de 2.3 kilobases, participa en procesos metastásicos principalmente.
Entonces, eso es como un ejemplo. Ahora, JTER también tiene consecuencias en cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Y en otros tipos de tumores. Ahora, la dinámica nuclear. Aquí el parteaguas de esta área fue cuando se pudo hacer el vínculo entre la fluorescencia y la microscopía. Y entonces pudo obtener imágenes de este tipo, como definir que los genomas tienen territorios, los cromosomas ocupan territorios finitos, ¿no? Entonces, hoy en día, yo no tengo tiempo para explicarles este protocolo, pero este protocolo nos permite definir que un punto linealmente distal está cercano y, por lo tanto, que permite hacer asas de cromatina. Y de esta forma, hoy en día, y con la secuenciación masiva, se pueden definir los interactomas de los genomas y saber qué puntos de contacto hay. Entonces, sabemos hoy en día que esos puntos de contacto generan lo que llamamos dominios topológicos. Y estos dominios topológicos pueden incluir genes, y es un dominio que abarca genes que están transcripcionalmente activos, donde las histonas y los nucleosomas tienen marcas de cromatina abierta principalmente. Salud. Y, por ejemplo, los que están aquí son cromatina cerrada. Y este es un paisaje que está definido a partir de una organización tridimensional. Datos, no voy a entrar en detalle de esto, pero datos de Darío Lupiáñez, con quien hemos colaborado, muestra que pueden haber desorganización de estas asas de cromatina. Y en lo que él demostró es que pueden haber inversiones en el genoma, y aquí no estamos hablando de mutaciones, fíjense, aquí es una inversión que hace que un elemento que está acá empiece a regular acá, de forma anómala. O que haya duplicaciones, o que haya eliminaciones, o diferentes tipos de eliminaciones. Y todo eso modifica la estructura tridimensional del genoma y afecta la expresión no de un gen, sino de conjuntos de genes. Y casi para finalizar, uno de los puntos importantes es que recientemente, no sé si ustedes conozcan esta nomenclatura, el T2T. T2T se refiere a telomere to telomere. Y esto implica que se tomó más de 10 años completar al 100% el genoma humano. Si recuerdan, hablábamos del 40-60% que faltaba, tomó 10 años. ¿Por qué? Porque esos 10 años se tuvieron que diseñar nuevas estrategias de secuenciación y nuevos sistemas computarizados de análisis de secuenciación. Y hoy en día sabemos que el 54% del genoma son secuencias repetidas, que son diferentes tipos de secuencias repetidas. Estas secuencias repetidas tienen diferentes estructuras y principalmente las lines son las que se expresan y que son más activas, en particular las jóvenes. Y estas tienen muchas funciones hoy en día. Se pensaban que solo eran secuencias parásitas y que eran secuencias peligrosas para el genoma. Hoy en día se sabe que pueden regular la formación de asas, ayudan a hacer transcritos quiméricos, pueden tener funciones regulatorias como enhances o promotores, entre otras cosas. Nosotros estamos empezando a trabajar en esto, analizando secuencias repetidas en células troncales humanas y diferenciándolas a precursores neurales y manipulando con CRISPR-Cas las que hemos seleccionado y ver si eso afecta la diferenciación celular. Es algo que estamos haciendo en el laboratorio. Y ya para finalizar, algo que se nos olvida, y justo hace una semana acabamos todo un semestre de analizar artículos en un curso, un tópico selecto sobre este tema, es la bioquímica y la fisiología celular. Yo les hablé de muchas reacciones enzimáticas, pero resulta que las reacciones enzimáticas están basadas en la generación de metabolitos secundarios, que son los cofactores de esas reacciones químicas. Y resulta que se han estimado que hay como 60 tipos distintos de metabolitos secundarios ligados a las modificaciones de las histonas. Aquí les puedo mostrar la acetilación o la metilación de histonas, pero está la lactilación, que es una marca reciente que tiene que ver con cuando hay exceso de lactato en las células. Una célula altamente glucolítica o no glucolítica tiene una respuesta distinta y va a haber diferentes modificaciones. Y todo esto tiene que ver con muchos de los procesos que tienen que ver con no solo la alimentación, porque le achacamos muchas cosas a la alimentación, pero puede ser ejercicio, el alcohol,
y algo importante, la microbiota también, ¿no? Son parte de las cosas que modifican a los epigenomas. Y una demostración, y para concluir, de lo más relevante de todo esto, es el hecho de los gemelos idénticos, monocigóticos. Estos individuos son idénticos en sus genomas. Este trabajo del grupo de Manel Estellé, solo concéntrense en esta figura. Analizaron 60 gemelos idénticos en una población danesa. Y vean, este es un individuo y este es otro individuo, hicieron un metiloma. Las barras negras son sitios metilados, las cajas abiertas son no metilados. A los 3 años de edad y los mismos individuos a los 60. Saquen sus conclusiones. Es muy obvia. Cómo variaron de un individuo al otro con el tiempo sus epigenomas. Y se sabe perfectamente que un individuo puede tener Alzheimer y el otro sano, uno tener esquizofrenia y el otro sano, uno tener algún tumor y el otro sano. Si no me creyeron nada de eso, pregúntenle todo lo que les he contado. Una evidencia contundente son los gemelos monocigóticos. Bueno, ya casi. Hoy en día es importantísimo tener en mente que hay bases de datos enormes con cantidades insospechadas de información. Yo les digo a mis estudiantes que tarde o temprano todos, incluyendo ustedes, vamos a acabar haciendo análisis computacionales de genomas. No me crean, pero lo van a ver. Entonces, porque un artículo hoy en día tiene estas imágenes. Si no entiende ni siquiera el fundamento del experimento, menos vamos a entender la figura. Porque son formas de mostrar genomas completos, ¿no? Y me voy a saltar todo esto solo porque quiero concluir. Estos eran los datos del laboratorio, pero así es buena excusa para que me inviten otro día. Para concluir, las perspectivas es insistir en este punto, la interdependencia entre genética y epigenética. Porque además nosotros podemos tener mutaciones en reguladores epigenéticos y los efectos son múltiples. Aquí están los procesos epigenéticos, estos pueden tener un efecto directo o acumulativo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, procesos de envejecimiento, la epigenética juega un papel fundamental. Y después hay aspectos mucho más novedosos de, por ejemplo, qué tanto se heredan algunos patrones epigenéticos. Esta es una gran discusión, hay gente a favor, hay gente en contra, sigue siendo un campo muy abierto, y donde estonas, protaminas en los espermatozoides pueden tener un papel, RNAs no codificantes, hay bastantes evidencias, y las secuencias repetidas. Pero al final del camino es importantísimo el manejo de bases de datos y la biología computacional hoy en día. Hay un cambio de paradigma basado en esto. Y hay muchas estrategias hoy en día terapéuticas que se pueden ir contemplando, algunas de ellas, en particular el sistema CRISPR, muy prometedor, la verdad. Y bueno, solo me queda agradecer a un grupo fantástico de colaboradores y básicamente colaboradoras, porque el laboratorio prácticamente la mayoría son mujeres, colaboradores, investigadores de otros lugares, las fuentes de financiamiento y sobre todo gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor Resillas, por una plática tan clara y didáctica en un tema pues que es muy complejo como la epigenética. Tenemos un tiempo para algunas preguntas, por favor. Félix, muchas gracias. Yo me quedé como a la mitad cuando estuve contigo y ahorita soltaste una mitad que fue impactante. Pero yo quiero hacer un llamado a toda la comunidad y a todos los investigadores básicos biomédicos que somos. Yo creo que hacer el repílogo, es decir, regresarnos al origen que es la célula misma va a estar manifestando fenotípicamente qué es lo que le está pasando. Y de hecho, así surgió la epigenética. Tú nos mostraste esos
cortes de microscopía electrónica de transmisión, donde eucromatina, heterocromatina y demás. Entonces, yo estaría también a favor de agregar, además, que tendríamos y estaríamos obligados a ir analizando que para cada manipulación que se pueda hacer de manera experimental, preguntarle morfológicamente a la célula qué es lo que cambió, obviamente, en el núcleo. Porque es definitivo y es un poquito similar a lo que sucede acá. Nuestros médicos, nuestros clínicos lo saben. No es lo mismo un niño con diarrea y fiebre, un niño con diarrea y vómito. Cada uno es les da sintomatología que les va orientando hacia dónde. Igualmente la célula, si cambia, se invierte en las asas y toda esta complejidad, hay que hacer el repílogo y regresarse a la célula y preguntarle qué le pasa morfológicamente a la célula, porque es de alguna manera como que a partir de la morfología pues fue, digamos, la base y el parteaguas histórico de todo lo que tenemos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque además, cuando pensamos en la célula, también tenemos que pensar en receptores celulares y también tenemos que pensar en cascadas de señalización, que responden a muchos componentes, entre ellos hormonas, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto evidentemente es cierto. Y hay un campo novedoso, que es la mecanotransducción. Es decir, la deformación de las células genera señales, y también señales epigenéticas. Es un campo muy novedoso, pero sí ocurre. O sea, por algo hay cierta polaridad en las células troncales. Eso no es de gratis. Nada es de gratis. Creo que allá había una. Ah, sí. ¿Dónde? Sí, ok. Usted señaló algo que me parece muy importante, que es esta regulación y desregulación. Y yo creo que esto a futuro va a tener muchísimos impactos, sobre todo en las enfermedades que son programadas desde las etapas tempranas de la vida. Sabemos que individuos que están sometidos a estrés inútero van a tener un patrón de comportamiento o de comportamiento biológico, bioquímico, que en la edad adulta va a tener sus repercusiones. Aquí lo importante es que este tipo de mecanismos de reversión de estas señales epigenéticas puedan ser utilizadas adecuadamente para prevenir o para desregular este tipo de situaciones. Tiene usted toda la razón, su comentario es muy, muy pertinente. Les doy un ejemplo muy, muy breve. Rodrigo Arzate, que es un ex estudiante del laboratorio, que está en el laboratorio de la doctora Mansú en Zúrich, Suiza, está haciendo experimentos de comportamiento, es decir, someten a los ratones a protocolos de estrés y están haciendo el seguimiento epigenético y tienen datos muy relevantes. Entonces, eso es lo que usted dice, o sea, desde etapas fetales o embrionarias tienen una modificación que puede ser el estrés, la alimentación, muchos componentes ambientales y cuál es el proceso. Y como sabemos que muchas de las reacciones son reversibles, uno podría aspirar, y cosa que digo, podríamos aspirar a tener terapias reversibles epigenéticas, que sí es prometedor, pero estamos muy lejos de eso. ¿Por qué estamos lejos? Porque falta conocimiento, pero sobre todo porque las combinatorias y los parámetros involucrados son enormes. Entonces las combinatorias es difícil atacarlas por completo. Esa es la limitante. Y hay cosas que todavía ni sabemos bien en el campo. Por eso yo digo que hay chamba para todo el mundo. Y nos peleamos. Sí. Estimado Félix, qué gusto de escucharte. Qué gusto. Y también felicito a la asociación por traer al doctor Félix Rencillas, y es una aventura realmente, es una película realmente lo que nos presentas y todo lo que hay. Una de las últimas diapositivas era una pregunta clave, que cómo influye en la actividad física, la inflamación, la nutrición, los agentes infecciosos en ese sentido. Y una pregunta adicional es, ¿qué podemos hacer? No sé si es correcto este término de cómo tener una regulación epigenética saludable. Sí. ¿Tú crees que no he pensado eso yo? Para mí.
Pues es como en todo. O sea, realmente a mí me queda claro, la alimentación y el ejercicio es fundamental. Porque además el ejercicio hace que tu metabolismo funcione bien, lo que comes también que funcione bien. Pero, por ejemplo, tu microbiota no la puedes controlar tanto y ahí puede haber variaciones. Pero bueno, todo eso influye. Entonces, vuelvo a lo mismo, es multifactorial. Pero, digo, la alimentación es fundamental y todo se centra en algo que habíamos dejado de lado, que es el metabolismo celular. O sea, la vía de ese adenosilmetionina, homocisteína, para los grupos donadores de metilos, son importantes para el desarrollo temprano, pero también para mantener nuestros patrones de metilación. Por ejemplo, cuando vamos perdiendo metilación, te arriesgas a tener más recombinaciones. Y una característica de las células tumorales es que tienes poliploidías y anormalidades cromosómicas. ¿Por qué? Porque muchas de las secuencias repetidas que deberían estar metiladas se desmetilan y empiezan ¿a qué? A recombinar. Por eso de pronto tenemos pérdida de fragmentos de cromosomas o recombinaciones anómalas. Y por ejemplo, esos son procesos que se están estudiando a nivel tridimensional para las translocaciones. Entender las translocaciones. A mí una translocación es algo increíble, ¿no? Como un pedazo de un cromosoma se recombina y se junta con otro y además, para colmo de nuestra mala suerte, genera una proteína quimérica funcional y anómala. Entonces, la gente que trabaja en leucemia se está trabajando mucho en esos aspectos, la parte tridimensional de cómo este fragmento recombina y se junta con el otro. Pero eso es a base de la pérdida de componentes epigenéticos. Ahora, el envejecimiento, por ejemplo, es claro que es un proceso de decaimiento de muchas cuestiones que van a nivel epigenético, combinado con lo genético. Tú vas acumulando mutaciones, todos acumulamos, pero también tienes mucha reparación. Ahora, a nivel epigenético, las cuestiones no son tan dramáticas porque hay mucha redundancia en mecanismos, ¿no? Entonces, va protegiendo el sistema. Pero el envejecimiento, ¿de qué es también? Acortamiento de telómeros, eso es cromatina. Envejecimiento es pérdida de metilación, también, ¿no? Hay un montón de componentes epigenéticos asociados al tiempo y a nuestra forma de vida. Por ejemplo, el Alzheimer, el 2%, 5 a 2% es heredable. Lo demás lo adquieres en un periodo de 0 a 60 años, más o menos. Entonces lo adquiriste con tu forma de vida. Por eso también hay que estar tranquilos. Ya no hay que vivir en esta ciudad, que es muy estresante. Bueno, muchas gracias, muy amables. Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, le vamos a entregar un reconocimiento y un pequeño obsequio